Hello, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues nada, estamos por aquí hoy en este evento de .NET Buenos Aires, ¿vale? Para traeros pues una sesión práctica, como dice el nombre, ¿no? Hands-on, donde vamos a aprender, vamos a ver el paso a paso de cómo vamos a crear un servidor MCP propiamente programado en .NET, ¿vale? Vamos a usar un API de prueba. Y posteriormente vamos a ver cómo podemos probar, depurar ese servidor usando el MCP Inspector y posteriormente también vamos a desplegarlo en Azure, en un DevOps, en un Container App y vamos a conectarlo con un agente de Copilot Studio, ¿vale? Así que, bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es David Lorenzo, trabajo como Power Platform Lead en Prodware. Y bueno, tengo algunas certificaciones de Microsoft, tengo el título de MVP en la categoría de Business Application. Y bueno, actualmente pues dentro de Prodware trabajo en el área de automatización e inteligencia artificial, con lo cual, pues bueno, todo este tema de agentes y, digamos, servidores MCP, tools, agentes, multiagentes, flujos de automatización de procesos, pues es lo que me dedico día a día. Y bueno, pues nada, invitarles si queréis a suscribiros a nuestro canal, aquí arriba de Warandinga Tech, donde tenemos bastante gente, pues compañeros que están subiendo vídeos y demás, y organizamos también eventos. Y por supuesto, pues bueno, certificaros en tecnología Microsoft siempre os dará un plus en vuestro currículum y una capacidad de conocimiento dentro del ecosistema de Microsoft muy interesante. Vale. Pues vamos a hacer una sesión bastante práctica, con lo cual, pero quiero simplemente dar un poco de introducción a el Model Context Protocol o MCP. Es un protocolo que estandariza, ¿no? Cómo las aplicaciones proveen contexto a los LLM, ¿vale? Pues tenemos tres partes bien diferenciadas. Los hosts, que son, digamos, aquellos sistemas, por así decirlo, que almacenan o contienen, ¿no? Esos que, digamos, usan, por así decirlo, los servidores MSP. Tenemos los clientes, ¿vale? Que son los que implementan los servidores MSP y tenemos los servidores que son, pues, los que, digamos, conectan, ¿no? Con las fuentes de conocimiento a las cuales queremos acceder, ¿vale? En este caso, pues tendremos como host, vamos a probar en nuestro servidor MSP, pues desde el MSP Inspector, vamos a probarlo desde Visual Studio Code y vamos a probarlo desde también desde Copilot Studio y tendremos un servidor MSP implementado dentro, usando tecnología.net y desplegado en Azure, ¿vale? Bueno, pues como introducción rápida, dentro de Microsoft, del ecosistema de Microsoft, pues tenemos, como veis, muchos clientes y hosts, como puede ser Copilot Studio, Visual Studio Code, Foundry Agent, bueno, GitHub Copilot, etcétera. Tenemos tools, ¿vale? Que podemos conectar, pues, cualquiera de nuestros MCPs a, digamos, a recursos de Azure, a APIs externas, bueno, a bases de datos, etcétera, ¿vale? Cualquier cosa que se pueda implementar, por ejemplo, con una aplicación de .NET de consola, pues puede ser expuesto como un servidor MSP. Además tenemos, bueno, podemos construir o desplegar servidores locales y remotos. Y bueno, pues todo esto hay que dar las gracias, por supuesto, a Anthropic, que es la empresa que básicamente ha creado, ha inventado y ha registrado este protocolo que al final pues está siendo implementado, ¿no? Por todas las grandes compañías de IA y que automatiza y permite conectar de una manera bastante simple pues digamos, los modelos de lenguaje, los LLMs con servidores y con herramientas, con fuentes de conocimiento externas, pues de una manera, ¿no? Siguiendo un estándar, ¿no? Esto facilita luego pues la implementación y conexión con distintos LLMs que implementarán este protocolo. Como vemos, Copilot Studio adora
a MCP y por lo tanto hoy vamos a ver cómo podemos conectar, bueno, aparte de que Copilot Studio dispone de todos estos servidores MCP ya preconstruidos y tanto por parte de Microsoft como por parte de empresas o conectores externos, pues también nosotros podemos crear nuestro propio servidor MCP y conectarlo, ¿no?, a Copilot Studio siguiendo unas pautas, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta ciertas características, sobre todo una que vamos a ver ahora, que es el método de transporte. Básicamente, dentro de las opciones de transporte, ¿no?, de conexión dentro de los MCP, tenemos dos grandes versiones, por así decirlo, Standard Input Output o STDIO, que digamos que el cliente escribe o realiza una petición al servidor y el servidor responde con una respuesta completa, ¿vale? Si la respuesta pues contiene, imaginaros, 1000 caracteres, pues esos 1000 caracteres van en bloque y no hay, digamos, respuestas parciales y demás, ¿vale? Esto, digamos que una vez llega la respuesta, pues el canal de entrada se cierra y se termina el subproceso, ¿vale? La conexión puede quedar abierta porque es posible que luego tengamos, pero el subproceso de comunicación queda cerrado, ¿vale? Como vemos. Esta opción, pues evidentemente la podemos usar en conexiones locales, como vamos a ver. Vamos a empezar nuestra demo creando un servidor MCP local y usaremos este Standard Input Output, pero para poder conectarlo con Copilot Studio o probablemente también con agentes, ¿no?, de Foundry o de Google o etcétera, pues tenemos que convertir ese transporte, esa capa de transporte a Streamable HTTP, ¿vale? Este modo de comunicación pues funciona de otra manera. La conexión se inicializa, se crea una sesión, ¿vale?, en la cual el servidor irá enviando mediante streaming trozos de la respuesta y el cliente los puede ir, digamos, pintando o mostrando en la pantalla o en la interfaz, digamos, que tengamos disponible de una forma, pues, en tiempo real, ¿vale? Con lo cual esa conexión, ese canal de comunicación se queda abierto entre cliente y servidor y se produce una serie de eventos de streaming que van enviando información, ¿vale? Esta es, no vamos a entrar en detalle, ¿no?, en este tipo de comunicación, en las partes más técnicas, pero que sepáis que hay dos y que para poder conectar un servidor MCP a Copilot Studio, en este caso, como vamos a hacer, pues necesitamos que sea tener este modo activo, ¿vale? Así que vamos a empezar vamos ya a ir a la demo. Como digo, hay muy poca teoría. Vamos a ir a la demo, vamos a empezar a crear un servidor MCP. Empezaremos con el protocolo de transporte Standard Input Output, STDIO, y pasaremos luego, lo probaremos en local y luego pasaremos a un protocolo de Streamable HTTP, lo volveremos a probar y ya empezaremos la subida a Azure y la conexión con Copilot Studio. Así que vamos allá y lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo dentro de Visual Studio, ¿vale? Mientras se va abriendo todo, bueno, vamos a crear realmente un proyecto. Hay una plantilla, ¿vale? Aquí os recomiendo instalar las plantillas de... la voy a poner por aquí. Vamos a poner aquí MCP Server. Vale, hay unas... Vale. Tenemos esta URL que nos permite, aquí nos va a indicar el paso a paso de cómo crear un MCP server desde local. Desde Visual Studio
en este caso, también serviría Visual Studio Code. Y sobre todo este comando imprescindible instalarlo antes. Yo ya lo he hecho, con lo cual no lo voy a ejecutar, pero nos permite tener disponible esta plantilla, que si no, no estaría, ¿vale? Bueno, como he dicho, yo ya lo he hecho antes, con lo cual aquí a mí me aparece ya, si yo pongo MSP, bueno, ya veis que sale ahí, pero sería esta Local MCP Console App, ¿vale? Entonces vamos a poner, Objects API MCP Server, ¿vale? Y vamos a publicar. Vamos a usar .NET 10, ¿vale? Estoy usando Visual Studio 2026, la nueva versión que ya salió pues hace el mes pasado y la verdad que está bastante bien, es bastante ligera y bueno, tiene una interfaz un poco más amigable, más con unos bordes redondeados, bueno, está bastante bien. Bien, pues aquí tenemos, como he dicho ya, el MCP Server creado. Fijaros que nos crea un programa bastante sencillo, donde estamos ya pues inicializando, ¿no?, lo que sería los servicios de MCP y tenemos ya una tool. Acordaros que el MCP, bueno, tenemos tools y resources, vamos a trabajar con tools en la demo de hoy y tenemos una tool que nos ha creado, que está aquí y que realmente pues simplemente implementa, ¿no?, un random, ¿vale? Tú le pides un número y directamente pues te devuelve un número entre 0 y 100, ¿vale? No tiene mucho más complejidad. Le puedes incluso decir en qué rango quieres el número, ¿vale? Pero bueno. Nosotros vamos a, bueno, evidentemente esto, si queréis, vamos a probarlo y para probarlo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir el Visual Studio Code. Vale, lo primero que vamos a hacer es compilar esto, ¿vale? Vamos a compilar la solución y además vamos a abrir esto y vamos a crear, ¿vale? Vamos a crear este fichero, ¿vale? Esto es importante para poder visualizar y probarlo en Visual Studio Code. Entonces, vamos a copiar este JSON, creamos una carpeta .vscode y un fichero msp.json dentro, ¿vale? Así que vamos aquí, vamos a ir a add folder .vscode y aquí dentro un fichero, un item mcp.json, ¿vale? Y copiamos tal cual el contenido que hemos copiado desde allí, ¿vale? Entonces, bueno, aquí básicamente tenemos que poner realmente el nombre del proyecto con el CISE project, ¿vale? Porque esto, pues directamente lo que va a hacer es digamos, compilar, ¿no?, este proyecto. Vale. Entonces, con esto vamos a hacer una compilación y directamente, básicamente, podemos seguir el paso a paso y vamos a abrir el Visual Studio Code, ¿vale? Con el Visual Studio Code, lo que vamos a conseguir aquí es, o sea, vamos a abrir directamente una nueva ventana, ¿vale? Y aquí vamos a abrir la carpeta donde tenemos el proyecto, ¿vale? Entonces, vamos a ir aquí, vamos a ir a los repositorios, source repos, y aquí tenemos el objects API MCP server, ¿vale? Y vamos a abrir pues esta carpeta que tenemos por aquí. Y ahora, una vez tenemos la carpeta abierta, pues lo que en principio vamos a hacer es, vamos a irnos por aquí y, bueno, si seguimos el tutorial, aquí tenemos, vamos a pasarnos a Agent Mode y vamos a ir a vamos a poner aquí MCP y vamos a ir a List Servers.
¿vale? Bien, entonces, como vemos aquí, tenemos el VS Code, ¿vale? Tenemos bueno, este es digamos, la información que podríamos rellenar si lo vamos a publicar, ¿vale? Hemos compilado, ¿vale? Y tenemos por aquí las tools, ¿vale? Entonces, aquí, como vemos, tenemos el sample MCP server y si vamos a MCP aquí y vamos a browse, aquí tenemos también, por ejemplo, los MCP servers que hay en el marketplace, ¿vale? Y tenemos por aquí también el sample MCP server, el cual podemos pulsar en Update Tools, ¿vale? Esto a veces pues tarda un poquito, está como escaneando, ¿no? Los folders y demás. Y aquí vemos la operación, ¿no? Get random number, ¿vale? Entonces, aquí es importante comentar que tenemos el checkbox, ¿vale? Entonces, los que tengan marcados son los que se van a usar cuando preguntemos. Entonces, si le decimos give me a random number between 5 and 20, entonces él va a ver qué, digamos, está haciendo el planning, ¿no? De qué tool voy a usar y demás. Y me dice, vale, pues mira, le paso un get a random number y le paso de 5 a 21 porque el máximo lo hace menor estricto, ¿vale? Entonces yo le digo que me lo permita y, bueno, me ha devuelto un 17, ¿vale? Con lo cual, esto, pues básicamente me permite, en este caso, probar, ¿no? Mi tool aquí, digamos, de una forma, pues, rápida, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es, vamos a pedirle al GitHub Copilot que tengo aquí, ¿vale? Que implemente, ¿vale? Vamos a ponernos aquí y vamos a decirle que, bueno, queremos integrar una API, ¿vale? Una API que es esta, ¿vale? Una API de pruebas, ¿vale? Y vamos a integrar, pues, este método, ¿no? Que nos devuelve una serie de objetos. Esto, como veis, pues, devuelve una serie de modelos de teléfono y tal. Entonces, vamos a implementar esto. Vamos a decirle que implemente create a new MCP tool that implements this API. Tal cual, ¿vale? Entonces, el modo agente, tenemos aquí conectado GPT-5 y lo que nos va a hacer el modo agente, pues básicamente es que nos va a implementar, ¿no? Digamos, esta API de una forma automática, ¿vale? Él va a escanear lo que es todo el proyecto, va a ver pues un poco los ficheros que tiene, son pocos por suerte, y nos va a crear, pues bueno, aquí pues debería añadir una nueva tool, debería crear aquí una nueva clase, ¿vale? Donde implementa, ¿no? Toda la API, ¿vale? Entonces ahora mismo pues él está también haciendo peticiones a esta API para ver qué devuelve, ¿no? Qué métodos hay que usar, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, ahí, mira, me dice que si puedo obtener información de esta página, confirmo, y entonces él está, pues, viendo qué respuesta da. Esta operación, pues, hace un get, ¿no? Por lo tanto, al acceder a la URL verá el JSON que devuelve y con ese JSON, pues, estará creando una clase, un método para parsear la respuesta, etc. Bueno, esto es lo que llaman bytecoding. Al final yo estoy, pues, trabajando, apoyándome en GitHub Copilot para poder, digamos, realizar las operaciones que quiero y agilizar un poco, ¿no? Este trabajo que, pues, digamos que nos podría llevar, pues, un rato, ¿no? Seguramente, pues, mínimo media hora, un poco más en poder, pues, crear todos los métodos
y demás, ¿vale? Entonces, bueno, como veis ahí, pues él está trabajando, está ahí creando sus objetos, ¿vale? Editando, ¿no? Aquí veis cómo va editando todo y yo, pues al final, aquí tengo la potestad de quedarme con lo que me ha sugerido o no, ¿vale? Ahora está también, perdón, déjame cerrar esto, porque si no, no puede compilarlo, ¿vale? Al tener corriendo el otro proyecto no puede compilarlo. Básicamente, bueno, pues está ahí, yo le digo aquí que sí, que me quedo con sus cambios y también tengo cambios en este fichero que lo ha creado directamente nuevo y como veis, pues ha creado un método por aquí que básicamente pues obtiene objetos, otro que crea objetos, actualiza, bueno, creo que me los ha implementado todos los que tenía la API. Yo le voy a decir que sí, que me quedo con esto, ¿vale? Y ahora, pues lo que vamos a hacer es volver a probarlo, ¿no? Es decir, vamos a hacer un rebuild, ¿vale? Y básicamente, vamos a volver a abrir el Visual Studio Code y ahora vamos a intentar actualizar, ¿no? Estas operaciones que tenemos aquí. Entonces, vamos a pulsar Control-Shift-P. Con esto nos vamos a ir al MCP y vamos a ir al Show Install Servers. Perdón. Control-Shift-P. List, perdón. Me he ido otra vez. List Servers. ¿Vale? Aquí, y vamos a decir Start Server. ¿Vale? Y vamos a darle también a Reset Cache Tools, ¿vale? Esto al final es un poco también hay que indicar aquí, ¿no? Que actualice estas operaciones y como vemos, pues ya directamente las ha actualizado. Así que, bueno, pues ahora tenemos posibilidad de listar los objetos, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, vamos a probar. Como vemos, tenemos activado estos dos que no me interesan. Vamos a dejar solo activado nuestro servidor y vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a decirle give me the list of objects. Y en principio, él debería estar analizando digamos, las tools que tiene aquí el MCP y me dice que, bueno, que me va a listar los objetos con un límite de 50. Ahora, en principio, estará, ha lanzado una petición y me ha traído, pues, la lista de objetos, ¿vale? Bueno, vemos que está funcionando, ¿no? Al final, pues, hemos implementado ya un servidor MCP, ¿vale? Estamos obteniendo un objeto por ID, ¿vale? Vamos a probar este por ID, por ejemplo. Give me the object with ID 8. Y me debería devolver el Apple Watch. ¿Vale? Ahora, en principio, debería usar la operación que tiene el detalle. Y, o sea, un objeto con el detalle y me da el get object con ID 8, entonces ahora me da la información, que esto al final, si vamos aquí a perdón, que tengo varios navegadores abiertos, si vamos aquí y nos vamos a el single object y le decimos que me dé el objeto 8, ¿vale? Como vemos aquí, pues nos da el Apple Watch, el del Berry, 41 milímetros, ¿vale? Exactamente igual que lo que tenemos aquí, ¿vale? Con lo cual vemos que tenemos un proyecto MCP Server, hemos usado bytecoding para implementar un API en pocos minutos y tenemos ya funcionando nuestro MCP Server en local, ¿vale? Pero, como recordamos en la presentación, actualmente estamos usando stdio, ¿vale? Como transporte. Y esto no es lo que queremos, porque al final
lo que necesitamos es conectarlo a un host remoto, con lo cual tenemos que usar Streamable HTTP. Bien. Entonces vamos a ver los cambios que tenemos que hacer en el proyecto. Vamos a cerrar ya el Visual Studio Code porque ahora lo siguiente que probaremos es usando el MCP Inspector, ¿vale? Así que volvemos a nuestro proyecto y aquí directamente no tenemos que cambiar nada, ¿vale? Lo único que tenemos que cambiar básicamente es en el program C# necesitamos primero instalar también algunas de Vale, necesitamos instalar algunas dependencias y lo que vamos a ver es, pues directamente, ¿no? Estas dependencias, ¿cuáles son? ¿Vale? Entonces, en principio, necesitaríamos instalar un paquete, ¿vale? Que vamos a poner aquí, que es el Model Context Protocol ASP.NET Core, ¿vale? Esto es porque básicamente vamos a ir aquí. Vamos a ver, tenemos que instalarlo a nivel del proyecto, con lo cual vamos a ir a la carpeta del proyecto y hacemos .NET Add Package y Model Context Protocol.ASP.NET Core. Y activamos la pre-release porque es un paquete que está en preview todavía, ¿vale? Esto nos va a añadir aquí el paquete, ¿vale? Y básicamente lo que tendríamos que hacer es también eliminar este y eliminar este, ¿vale? Con lo cual nos quedamos con este paquete y ahora en el program C# lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. En primer lugar, la parte de Builder la vamos a construir usando el Web Application Builder, ¿vale? Esto es así porque, digamos que ahora vamos a hostear nuestro servidor MCP dentro de una Web Application, ¿vale? Posteriormente, lo que vamos a hacer es añadir también aquí, fijaros el with Standard Input Output Server Transport, lo vamos a cambiar por HTTP Transport, ¿vale? Y luego, en vez de hacer una wait directamente, un run async, lo que vamos a hacer es vamos a guardar, ¿no? Vamos a hacer el build de la app y vamos a mapear el MCP, ¿vale? Aparte de esto, lo que necesitaríamos además es crear unas, digamos, unas instrucciones de ejecución para poder depurar, ¿vale? Esto no sería necesario cuando subamos a Azure, pero para poder depurar tenemos que crear unos perfiles que, bueno, se pueden crear aquí en el, digamos, en el Visual Studio. Yo como lo tengo por aquí, pues ya lo voy a añadir. Vamos a añadir un launch settings.json y dentro lo que vamos a hacer es, vamos a crear unos perfiles que nos van a permitir de forma fácil aquí, digamos, trabajar con nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a abrir una línea de comandos y en la línea de comandos vamos a instalar el MCP Inspector usando este comando, ¿vale? Este comando directamente, la primera vez, pues nos va a descargar, ¿no? Una serie de... vale, instalamos, sí, ¿vale? Y esto nos va a abrir directamente una interfaz con la cual podremos interactuar con nuestro servidor, ¿vale? Bien, nos está abriendo ya el browser y aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos directamente
nuestro MCP Inspector, ¿vale? Podemos incluso cambiar por aquí el, a ver, un segundo, el Dark, ¿vale? Que se verá un poco mejor. Y aquí podemos ver cómo podemos interactuar con un estándar input-output o con un streamable HTTP. Bien, si arrancamos nuestro proyecto, ¿vale? Que tenemos por aquí, ¿vale? Vamos a arrancarlo con el... esta que pone depth-tunnel. Luego explicaremos lo que es el depth-tunnel, pero en principio podríamos arrancarlo así. ¿Vale? Aquí lo vemos, copiamos esta URL y la vamos a colocar aquí. ¿Vale? Tenemos conectado el servidor, hacemos un list tools y tenemos ya el list objects, por ejemplo, cual podemos ejecutar y nos va a devolver todas las operaciones. ¿Vale? Como vemos en nuestra consola, está llegando peticiones, pero además, aquí viene lo bueno, es que podemos poner un punto de parada, ¿vale? Si yo voy aquí y pongo un punto de parada y le doy a Run Tool, ahora se me para aquí y yo puedo depurar mis elementos. Con lo cual, esto nos va a garantizar un desarrollo más, digamos, más robusto, ¿vale? Dentro de nuestro servidor MCP, ¿vale? Porque podemos en local completamente depurar y trabajar con nuestro servidor antes de publicar, ¿vale? Bien, pues ya tenemos conectado, ¿no? Ya tenemos nuestro streamable MCP server. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a crear también un depth tunnel, porque al final quiero que veáis un poco también cómo podemos exponer incluso a Copilot Studio nuestro servidor MCP conectado desde un agente de Copilot Studio a nuestro ordenador local a través de un depth-tunnel. Para eso, bueno, pues tenemos que instalar este comando depth-tunnel y aquí tenemos, algunos comandos que podemos usar, ¿vale? Entonces, vamos a crear depth-tunnel create objects MCP server. ¿Vale? Y con esto, pues nos va a crear un nuevo depth-tunnel al cual luego le vamos a mapear un puerto, ¿vale? Vale, tenemos el depth-tunnel creado y tenemos ahora el depth-tunnel port. Vamos a poner el help para ver qué opciones hay. Vamos a hacer un create, ¿vale? Y tenemos pues el protocol, tenemos el -p con el port number, ¿vale? Y en principio, bueno, me faltó una cosa que tengo que permitir el acceso anónimo, ¿vale? Esto vamos a hacer un delete del que hemos hecho antes, cosas del directo. Delete. Y luego vamos a hacer un create, pero fijaros, con el create que necesito, vale, con el create necesito pasarle el allow anonymous. Así que hago un create -a, ¿vale? Esto me va a crear el tunnel, pero me permite conexiones anónimas que vamos a usar desde Copilot Studio. Bien, una vez creado, vamos a crear un puerto, ¿vale? Con el puerto teníamos que pasarle el tunnel ID
y luego el -P 5000, ¿vale? O sea que le pasamos el tunnel ID, que era el objects MCP server -P 5000. ¿Por qué 5000? Porque estamos ejecutando en el puerto 5000, ¿vale? Así que, bueno, tendríamos aquí también en nuestro launch settings, aquí lo podemos ver, estamos en el puerto 5000 para DevTunnel. Bien, creamos y en principio está, y ahora hacemos un DevTunnel host objects MCP server. Esto va a dejar corriendo nuestro DevTunnel activado, ¿vale? Y en principio, si yo cojo esto y me voy a ver dónde estaba, me voy al MCP Inspector, vamos a hacer un disconnect, ¿vale? Y aquí tengo otra vez la lista de tools, pero ahora estamos entrando por el DevTunnel, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo le doy a Run Tool, vemos cómo además se me para otra vez. Bien, tenemos ya nuestro DevTunnel. El DevTunnel está exponiendo a través de Azure nuestra aplicación que está depurando en local. Con lo cual, si yo ahora me voy a Copilot Studio, vamos a crear un agente de prueba. Y vamos a ver por qué me parece, a ver un segundito. Limits. Vale, voy a ver si me deja porque no sé si me lo ve en el tenant correcto, pero vamos a probar. Entonces, vamos a ver ahora cómo añadir un agente, un MCP server personalizado en Copilot Studio, ¿vale? Así que lo primero que hacemos es, bueno, hemos creado un agente, esperamos a que digamos, se cree, ¿no? Todos los recursos de la gente y vamos a llamarlo Objects MCP Server. Y bueno, guardamos y aquí simplemente lo que vamos a hacer es añadir una tool, ¿vale? Para poder conectar. Entonces vamos en Add Tool, New Tool, Model Context Protocol y aquí vamos a ver Objects MCP Server. Retrieve information about objects. ¿Vale? Y vamos a poner el streamable endpoint, ¿vale? Que el streamable endpoint, pues lo tenemos, está corriendo en nuestro servidor y es este, ¿vale? Entonces vamos a poner este aquí y create. Vale, creamos una conexión porque no tenemos la conexión creada y en principio tendríamos el servidor. Ahora cuando se añade la tool, lo que va a hacer el Copilot Studio es conectarse y traerse la lista de tools que tiene disponible este MCP Server. Incluso en esta nueva versión de Copilot Studio, pues podríamos, aquí está cargando la lista de tools y en principio podríamos incluso, veis que ya las trae perfectamente, podríamos incluso desmarcar esto y deshabilitar ciertas tools, ¿vale? Bien, pues básicamente tenemos ya nuestro MCP Server y ahora, si yo le digo give me the list of objects, lo primero que me va a pedir es que me conecte, ¿vale? Vamos al Connection Manager, activamos la conexión. ¿Vale?
Y en principio, si le damos a retry, en cuanto esté lista la conexión, vemos cómo ya está conectando y vemos cómo se ha parado, ojo, en el Visual Studio, porque estamos haciéndolo a través de un Dev Tunnel, ¿vale? Yo le doy a continuar y básicamente pues ahí responde con la información, ¿vale? Si le digo give me the object with ID 4, por ejemplo, pues debería de hacer un getObject pasándole el 4 y devolver la información, ¿vale? Está tirando de nuestro servidor local. Bien, pues hemos conectado, ¿no? Ahí ya tenemos conectado pues todo el sistema. Evidentemente, si yo ahora voy aquí y paro la ejecución, pues esto no va a funcionar, ¿vale? Porque evidentemente, vamos a pedirle el 8 por si estuviera cacheado por algún lado, pero esto evidentemente pues no va a contestar porque el servidor está caído, ¿vale? ¿Vale? Entonces, con esto hemos creado un servidor MCP en local, lo hemos probado con el protocolo de transporte estándar input-output usando Visual Studio Code, hemos cambiado a Streamable HTTP el protocolo de transporte, hemos modificado aquí el program C# y hemos creado un Dev Tunnel, el cual hemos conectado a Copilot Studio y conseguimos depurar desde Copilot Studio hasta nuestro servidor local. Y como último paso, pues lo que podríamos hacer es publicar en Azure, ¿vale? Para esto, lo que vamos a hacer es bueno, nos vamos a loguear, ¿no? Voy a coger por aquí mi tenant ID, ¿vale? Que lo tengo por aquí. Y vamos a loguearnos en Azure para poder desplegar, ¿no? este sistema. Entonces, hacemos login en Azure, ¿vale? Evidentemente, pues tengo una suscripción, ¿no? Disponible para desplegar servicios y vamos a crear un entorno nuevo, ¿vale? A ver. Vale, AZD init primero, scan current directory, ¿vale? Y con esto, bueno, pues Azure Container App, perfecto, confirman continue, ¿vale? Y aquí nos va a ir desplegando, pues, si vemos, nos va a crear una carpeta de Azure, ¿vale? Con todas las actividades dentro. Aquí vamos a crear un nuevo entorno, ¿vale? Y vamos a ponerle, pues, objects MCP server. ¿Vale? Y con esto él va a crear dentro de aquí, pues, toda lo necesario, ¿vale? Hacemos ahora un AZD app y con esto, en principio, lo que va a hacer es desplegarnos en Azure toda la infraestructura necesaria para que nuestro servidor MCP corra directamente en Azure, ¿vale? Vamos a seleccionar aquí la suscripción. En principio creo que era esta. Un segundito. Vamos a hacer esta. Vamos a ir aquí a subscriptions y es la D7, perfecto, esta. ¿Vale? Y con esta, pues vamos a desplegar, por ejemplo, sí, en East US 2, no hay problema. Y vamos a desplegar pues toda la infraestructura. Al final obtendremos una URL, ¿vale? Y esa URL será la URL de nuestro servidor MCP. Luego, ahora vamos a ver también cómo podemos comprobar, ¿no? Que nuestro servidor está funcionando. Es curioso porque la URL que nos da, digamos, que nos confirma que está funcionando es una URL que devuelve un error. Pero evidentemente es porque estamos accediendo mediante una petición GET y no mediante una petición MCP Streamable HTTP, ¿vale? Como veis, el comando pues crea, ¿no? Todos los recursos necesarios, que te crea un grupo de recursos, te crea su log analytics, etcétera, ¿vale? Para que también podamos monitorizar
nuestro servidor MCP, ¿vale? Entonces, bueno, pues por ese lado tendríamos ya en marcha, ¿no? Ahí está el Container Registry y, bueno, ahora irá creando también el resto de recursos que hacen falta. Bien, y como vemos, pues ha terminado. Al final, pues tarda un ratito, así que le he dado un poquito un pause para no haceros esperar. Y ya tenemos por aquí esta URL, ¿no? Si vamos a la URL, como os decía antes, tenemos la posibilidad de... Perdón, no he copiado bien. Vamos a ir aquí. A ver, no se quiere copiar. A ver. Ahora. Vale, vamos a esta URL y vemos esto, ¿vale? Este error indica que nuestro servidor MCP está corriendo, ¿vale? Porque no le hemos pasado la cabecera que es requerida, ¿vale? Pero esto quiere decir que está bien desplegado, ¿vale? Podemos incluso probar esto en nuestro MCP Inspector. Vamos a desconectarnos, vamos a desconectar este servidor. A ver, vamos a recargar esto aquí. Vale. Y pegamos la URL, conectamos y como vemos tenemos las tools. Ahora si hacemos el run tool, pues ya no hace falta, ni siquiera tengo el proyecto depurando, ¿vale? Como veis aquí, no está depurando porque no hace falta. Tenemos ya nuestro servicio desplegado. Vale, entonces ahora el último paso ya sería, nos vamos a nuestro agente, vamos a tools y vamos a eliminar esta tool que está tirando de un servidor local, de un dev tunnel, ¿vale? Que no es lo que queremos para nuestro agente en producción y incluso podríamos haberla desactivado sin problema. Vamos a añadir una nueva tool de Model Context Protocol donde vamos a poner, bueno, pues Objects MCP Server, vamos a poner get information about objects y vamos a poner nuestro endpoint, ¿vale? Aquí podríamos trabajar también con API Key, etcétera, ¿vale? Vale, pues tengo que ponerle otro nombre, custom, vamos a poner otro nombre porque se ve que, aunque lo he borrado, todavía sigue estando por ahí ese nombre, ¿no? Interno. Ahora está creando pues otro custom connector. Esto realmente por detrás lo que hace es crear un custom connector, con lo cual puede ser que cuando tú borras la tool pues tarde un poco en borrar. Vamos a crear una nueva conexión. La conexión, como veis, no tiene nada. Y básicamente pues lo que vamos a hacer ahora es ya añadirlo. Como antes, cuando se añade, configuramos, va a intentar listar la lista de tools, ¿vale? Y vamos a ver, pues en este momento, si hay un error de conexión, lo vamos a ver porque las tools no se listarían, ¿vale? Tenemos todo y vamos a resetear la conexión, vamos a entonces a volver a pedirle, ¿no? esta información. Ahora probablemente me vuelva a pedir que me conecte, ¿vale? Porque es una nueva tool a la cual no me he conectado, ¿vale? Entonces, con esta conexión, pues él también guarda toda la información que necesita para conectarse a la tool, entre otras cosas, pues si tuviéramos, por ejemplo, un protocolo OAuth o una API key, pues guardaría ese token, ¿no? Que sería necesario luego. Y bueno, vamos a hacer el retry y ya con esto pues tendríamos aquí nuestro servidor funcionando. Como veis, vuelve a traernos la información, ya ahí hace el streaming. Vamos a pedir ahora, por ejemplo, el 9, ¿vale? El give me the object with ID 9. Y bueno, pues con esto ya vemos que le pasa el número 9 y nos trae la información de este. Vamos a probar. I want to change its name to. Vamos a meterle aquí un nombre nuevo.
testing, ¿vale? Ahora, en principio, bueno, tiene un update object que no hemos probado. Bueno, aquí, pues evidentemente no le habíamos pasado la info, data JSON, vale. Bueno, pero como vemos está funcionando. Aquí tendríamos que depurar un poco esta operación y demás. Y bueno, pues tenemos aquí, ¿no? El get object, el list objects, etcétera, ¿vale? Así que bueno, pues esto sería un poco toda la demo. Vemos que tenemos en Azure, vamos a ir a ver también en Azure aquí lo que se ha desplegado, ¿vale? En este caso, pues tenemos, si nos vamos a Resource Groups, ¿vale? Aquí tendremos el grupo de recursos de Objects MCP Server y esto es lo que hemos desplegado previamente con lo que sería el AZD App y demás, ¿vale? Y nada más, en principio esto sería todo. Solamente me queda pues agradecerles por haber estado este ratito conmigo. Espero que os haya sido de interés. Podéis conectar en LinkedIn, ¿vale? Sobre todo ahí es donde estoy más activo. Y bueno, pues como siempre, un placer compartir con la comunidad todo el conocimiento. Un abrazo, chao, chao.